Muy bien, esta es la 9ª emisión de Iniciativa Privada. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo andás, Nicolás? Bien. 9º capítulo. Iniciativa Privada. Esta vez vamos a aclarar privada con B corta para aquellos diputados, concejales que nos puedan estar escuchando. Privada va con B corta. Vos no tenés ninguna confianza en la clase política. No. Hoy es un programa de colección, me parece. Atemporal. Porque no vamos a hablar de nada de la actualidad. Vamos a dedicar todo el programa a estudiar, o mejor dicho, no a estudiar. A tratar de aproximarnos al pensamiento de una personalidad del pensamiento filosófico que marcó a la civilización occidental, me parece, que fue Santo Tomás, con alguien muy calificado, que yo admiro mucho. Algún día podríamos contrastar su pensamiento con el de Gabriel Zanotti, que seguramente está más cerca tuyo en las ideas, que es otro tomista fervoroso. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Mario Caponetto. Ajá. Para mí es un personaje admirable. Mario no solamente es un tomista que conoce el pensamiento de una manera tan profunda y ha escrito tanto y ha estudiado tanto sobre Santo Tomás, sino que además es doctor en filosofía, es médico y es militar. O sea, hay que tener multiplicidad de criterios para poder, de formación, como para poder encarar el asunto. Bueno, es un tomista convencido, traduce textos de Santo Tomás al latín, si mal no creo, lo vamos a preguntar. Ha enseñado filosofía en la Universidad Austral, en la UCA. Bueno, Mario, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y por disponer de tu tiempo para ilustrarnos a nosotros y a la audiencia. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿En tu currículum fallé en algo? ¿Más o menos di en la tecla? Sí, ya se exageró bastante, pero bueno, no. Más o menos lo que me he dedicado en mi vida, sí. A la medicina, he ejercido la medicina en el ámbito militar, he sido un médico militar, por lo tanto, propiamente soy militar también, militar médico. Y me he dedicado también a la filosofía, ¿no? Y dentro de la filosofía me he especializado en cierto modo en el pensamiento de Tomás de Aquino. ¿Y ya lo has enseñado en la facultad, Santo Tomás? Sí, he dado varios cursos, tanto aquí como en el extranjero, ¿no? Y sobre todo he procurado unir ambas vocaciones, la medicina y la filosofía, tratando de llevar el pensamiento de Santo Tomás hacia algunas cuestiones médicas, no médicas en el sentido estricto de lo que se conoce como medicina, sino lo que puede ser, por ejemplo, una visión del hombre en función de la medicina, la antropología médica, y sobre todo el campo hoy tan cuestionado y tan polémico de la ética médica, ¿no? ¿Y por qué Tomás de Aquino? Bueno, como les dije recién, yo desde muy joven tuve dos vocaciones, la medicina y la filosofía. Empecé a estudiar filosofía con alguien que fue mi maestro en esto, el profesor Genta, que después andando el tiempo fue mi suegro. Así bueno. que ¿Vos te acercabas al profesor Genta por amor a la filosofía o porque era un atajo para vincularte con su hija? ambas cosas. Primero fue para vincularme a la filosofía, después, bueno, ahí encontré a mi mujer, ¿no? Nada más y nada menos. Y bueno, y ahí empecé a estudiar filosofía, me gustó mucho la filosofía, me interesó muchísimo, y dentro del campo de la filosofía siempre tuve una especial atracción por esta figura de Santo Tomás, ¿no? Desde que empecé a leer los primeros textos, empecé a leer de joven, que tenía 16, 17 años, la Suma de Teología, que es la obra más conocida y más paradigmática de él. ¿Es la más importante de él? ¿La Suma Teológica? Yo diría que en cierto modo sí, es la más importante porque es una síntesis de todo su pensamiento. Sin embargo, en otros aspectos no es tal vez la más importante, porque hay ciertas cuestiones que han sido tratadas con más profundidad en otras obras de él, ¿no? Pero es la más importante porque es la que
como el nombre lo dice, la Suma es una síntesis, es una especie de arquitectura catedralicia de todo el pensamiento de él. Pero es una, digamos, tiene muchos tomos, es una obra... Es una obra extensa. Muy extensa. Sí, que quedó inconclusa, no llegó a terminarla, ¿no? Es una obra que está dividida en 3 partes. En la primera parte trata de Dios uno y trino y Dios creador. En la segunda parte trata de la moral, es la más extensa, por eso está subdividida a su vez en 2 partes. Primera parte de la segunda y segunda parte de la segunda. Y la tercera parte, que quedó inconclusa, trata de Cristo, la cristología. Y como te decía, cuando yo empecé a leer la Suma, me atrajo mucho ese pensamiento tan claro, tan lógico, tan silogístico y al mismo tiempo tan iluminador. Yo diría, Pablo, que para arrancar, digamos, ¿no? Que nos ilustre muy brevemente con quién fue Santo Tomás, en qué año vivió. ¿Cómo no? Para arrancar con una pequeña biografía del personaje, para situarnos un poco para en tiempo de época también, el pensamiento, claro. Bueno, Santo Tomás es un hombre del siglo XIII, una figura paradigmática del siglo XIII. Nació en el año 1275 en Rocaseca, lo que hoy sería las cercanías de la ciudad italiana de Nápoles, que en esa época pertenecía al reino de las 2 Sicilias. Era hijo de una familia noble. Los Aquino eran nobles desde hacía mucho tiempo, desde la época de Carlomagno, siglo IX. La familia de Aquino ya tenía una gran representatividad y una gran injerencia en la vida política y cultural de la época. Eran de un gran abolengo. El padre, Landolfo de Aquino, era lo que llamaba un miles, es decir, un guerrero que estaba al servicio del emperador. En ese momento era Federico II, que además de ser emperador era el rey de Sicilia, del reino de las 2 Sicilias. La madre, Teodora, era también descendiente de una nobilísima familia napolitana, los Caracciolo, y era el último de una familia de 9 hermanos. Como era costumbre en aquella época, el último, el más pequeño de los hijos, siempre las familias nobles lo daban a la iglesia. Era costumbre de la época. Entonces él fue dado en custodia para su educación a los monjes benedictinos de la abadía de Monte Cassino, que es la abadía que está más cercana a Rocaseca, el castillo de Rocaseca. Y ahí a los 5 años empezó sus primeras letras, su formación con los monjes benedictinos. Pero dadas las circunstancias políticas de la época, el enfrentamiento entre el papado y el emperador, la abadía donde estaba Santo Tomás y que su familia había dispuesto que él fuera monje benedictino y con el tiempo llegar a ser abad de esa abadía, pongámonos un poco en la metida de la época. Ser abad de una abadía benedictina era un estatus social y económico de lo mejor que se podía esperar en esa época, ¿no? Y bueno, los avatares políticos, el enfrentamiento entre el papado y el emperador, los llevan a Santo Tomás a tener que irse de la abadía benedictina porque las tropas del emperador habían entrado a saco en la abadía y habían dispersado a los monjes, bueno, toda una historia. Y entonces va a Nápoles. Ahí se produce un cambio importante en la vida de él, porque pasa de un ámbito rural, como era Rocaseca con su abadía, a un ámbito urbano, como era Nápoles, en un momento en que la cultura estaba pasando del ámbito rural al ámbito urbano. Esto significaba que la cultura pasaba de la abadía a la universidad. La universidad es un producto típicamente medieval, ¿no? Claro. Y bueno, en la Universidad de Nápoles él encuentra 2 cosas. Encuentra a Aristóteles, que en esa época recién entraba a la ciudad de Aristóteles, y encuentra la orden de predicadores, la orden dominicana. Entonces él ingresa en la orden dominicana, lo cual lo enfrenta con la familia. Para que se entienda esto,
es como si hoy en día una familia noble o de la alta burguesía tiene un hijo que la familia ha destinado a los más altos puestos de la sociedad, y de pronto el hijo se le hace así como un hippie o un mendigo, ¿no? Más o menos. Pero Bueno, siempre dentro de la iglesia. dentro de la iglesia. La verdad, digamos, Sí. traído al siglo XXI. Es como que él pintaba para ser un cabecilla del Opus Dei y terminó siendo un cura villero. Más o menos. Sí, sí. Creo que Está bien. Creo que tu metáfora es muy acertada. Bueno, él finalmente vence la resistencia familiar. La misma familia entiende que no hay forma de desviarlo de esa vocación. Entra en la orden de predicadores, se ordena como sacerdote y tiene como gran maestro San Alberto Magno, que era una de las grandes figuras del momento, ¿no? Una figura, yo diría, casi renacentista en plena Edad Media, porque era un hombre que era filósofo, teólogo, médico, astrónomo. La obra de San Alberto es inmensa y va desde la filosofía, la teología, hasta la matemática, la astronomía. Y bueno, y ahí empieza su vida, va a París. ¿Qué edad tenía él en ese momento, cuando se Bueno, produce ese quiebre? Cuando se quiebre era joven, estamos hablando del año 1245, había nacido en 1225, así 20 años. 20 años. Bueno, y después su primer gran magisterio es en París, la Universidad de París, que era el centro de la cultura de aquella época. Y allí empieza a adquirir su gran fama de gran teólogo y sabio de la época, que supera incluso al mismo San Alberto Magno, ¿no? Bueno, después su vida transcurre entre la enseñanza en distintas universidades, va a Roma, después va a Nápoles, vuelve a París, vuelve a Nápoles, hasta que finalmente en el año 1274, a los 49 años de edad, fallece, ¿no? Después de haber dejado una obra monumental. Hoy en día la obra completa de Santo Tomás son 100 y pico de volúmenes. De volúmenes. Sí. Ahora, él O sea, fue... más o menos, en muy breve síntesis, la vida de este personaje. ¿De volúmenes de cuántas páginas? Y yo te diría volúmenes de no menos de 250 o 300 páginas. Promedio por cada volumen. Más o menos. Se te lleva una vida leer eso. Sí, fíjate que hoy tenemos lo que se llama la edición leonina de las obras de San Tomás. ¿Por qué leonina? Porque el Papa León XIII creó una comisión para la edición crítica definitiva en base a todos los manuscritos que existen. Bueno, la edición crítica leonina son más o menos 100 y pico de este documento, que estamos en el volumen 110, 111, y pone un promedio cada volumen de 300 páginas. Él a lo largo de su vida logró ser un personaje importante dentro de la filosofía, reconocido en vida o fue después. No, en vida ya fue reconocido como un gran maestro de la filosofía cristiana, ¿no? Aunque después ocurrió una cosa interesante. A la muerte de él hay un cierto eclipse de su pensamiento. Hay un cierto eclipse de su pensamiento. Hay que esperar hasta el siglo XIV o XV para que aparezcan los primeros reivindicadores de su pensamiento, que son el cardenal Cayetano y Juan de Santo Tomás, que son del fines del XIV, principio del XV, ¿no? Es decir, casi un siglo y medio después comienzan los primeros sistematizadores del pensamiento, y a partir de ahí sí, su prestigio y su influencia es imparable hasta el día de hoy, ¿no? A él es canonizado rápidamente después de su Sí, él es muerte, ¿no? canonizado en el año 1320, es decir, no Claro. tanto, casi un 50. siglo, poco menos de un siglo. Hay un proceso de canonización que se hace en Nápoles, y están las famosas actas de canonización de Nápoles, que es una de las fuentes de su biografía, ¿no? ¿Y él tuvo detractores en su tiempo? Muchos. O sea, Sí. ¿fue un personaje revolucionario? Fue un personaje revolucionario. ¿Cambió paradigmas para la época? Cambió paradigma de la época. Para poder entender esto, digamos esto. Hasta el advenimiento
de San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás, la cultura cristiana de la Europa cristiana de esa época estaba impregnada por la doctrina de un gran padre de la iglesia que fue San Agustín. San Agustín es del siglo V, para que nos orientemos, ¿no? 7 siglos antes de Santo 7 Tomás. siglos antes de Santo Tomás. San Agustín seguía una línea neoplatónica, una línea de filosofía neoplatónica, y es la culminación de la patrística latina. La influencia de San Agustín era enorme, enorme. Y dentro de ese contexto de la influencia de San Agustín, cuando aparecen las obras de Aristóteles en el siglo XIII en la Europa cristiana, estas obras son rechazadas, se las considera heréticas, se las considera contrarias a la fe católica. Incluso hay un obispo que excomulgó a Santo Tomás por enseñar a Aristóteles. De manera que el pensamiento único tiene larga historia, ¿no? Y Santo Tomás significa en eso no una ruptura, porque no estaríamos hablando con corrección si diría que hay una ruptura, pero sí hay un cambio, un giro. Él entiende que el pensamiento de Aristóteles, debidamente depurado de algunas de sus facetas, constituye el momento cúlmine de la razón humana. Santo Tomás entiende que Aristóteles representa esa cumbre de la razón humana. O sea, él lo admiraba. Lo admiraba mucho y lo leyó y lo comentó casi todas sus obras. Y él lo que quería era, y esto me parece que es el centro, ¿no?, de lo que podríamos llamar entre comillas la revolución tomista, es la fe católica unida a la razón humana, ¿no? La fe católica que exalta la razón humana, que la purifica de aquello que desde el punto de vista de la fe podían constituir limitaciones o errores, pero que básicamente rescata el esfuerzo de la razón humana en procura de la verdad, ¿no? Por eso Santo Tomás hizo suyo aquel adagio que no era de él, era de más. ¿El qué? Es un adagio, un dicho que no era de él, era de unos autores anteriores. Es decir, es la fe que busca el intelecto, fides quaerens intellectum, es decir, la fe busca la inteligencia, la fe busca entender. La fe es entendida como algo que está para entender, y por lo tanto la fe busca la razón, y busca la razón, no para demostrar la verdad de fe, porque la verdad de fe no se pueden demostrar por la razón, porque eso son verdades de fe, pero sí para explicarlas, sí para iluminarlas, sí para desplegarlas, para tratar de sacar de lo que está contenido, digamos así, in nuce, en el dato revelado, mediante el esfuerzo de la razón, desplegarlo, para sacar de ahí conclusiones que tengan que ver con la esfera estrictamente racional. Bueno, esa es la gran, digamos, el gran giro copernicano que impone Santo Tomás, ¿no? No solo él, ya lo impone también San Alberto Magno, como dije, otras vertientes de la escolástica, como San Buenaventura, pero él es sin duda la figura cumbre, la figura más representativa de este movimiento. Esto no quiere decir que el agustinismo no usara la razón humana, obviamente que la usaba también, desde luego que usaba la razón humana, pero no tenía esta idea de esta unidad simbiótica entre la razón y la fe, como dos alas del pensamiento humano para alcanzar la verdad, ¿no? Y en ese sentido Santo Tomás es una figura paradigmática de este movimiento, donde la fe y la razón están unidos. Y a partir de esta unión de fe y razón hay otras uniones que son muy interesantes. Por ejemplo, la unión entre la gracia y la naturaleza, ¿no? La unión entre la libertad y la necesidad. Eso es muy importante en Santo Tomás, el tema de la libertad.
es un tema muy importante en Santo Tomás. ¿Qué dice Santo Tomás de la libertad? Bueno, Santo Tomás pone la libertad en la cifra misma de toda su moral. No hay moral si no hay libertad. Para Santo Tomás, todo lo que existe tiende a algún tipo de bien. Entendido el bien como aquello que es capaz de perfeccionar a otro. Todo lo que existe tiende al bien. Pero, dice, solamente la criatura humana, por ser racional, tiene la capacidad de tender al bien y de elegir el bien con conocimiento de que eso es el bien. Y con conocimiento de que hay en él una tendencia íncita al bien. Y también con la capacidad de apartarse de ese bien. Y aun cuando la libertad humana se planifica, cuando opta por el bien, digamos, y ella sigue siendo igual libertad, aunque no opte por el bien. Porque dice en un pasaje de Veritate, dice que cuando el hombre en ejercicio de libertad elige algo que no es bueno, aunque es deficiente, esa también es una libertad, dice, ¿no? Esa también es una libertad. Es decir, no puede haber moral sin libertad, no puede haber naturaleza humana que alcance su plenitud sin la libertad, porque lo propio del hombre es llegar al bien, que es su fin último, pero en libertad. Gobernando su propio acto. ¿Se puede decir que Santo Tomás es el pensador del orden natural? En cierto modo, sí. ¿No? Porque cada vez que se discuten estas cosas, esta semana que estuvo Monseñor Aguer tan mediático, enseguida me imagino que abrevan los argumentos tomistas. Claro, sí. La idea de naturaleza es una idea fundamental en Santo Tomás. ¿Eso él aporta un concepto ahí o él recoge y...? En cierto modo él recoge el concepto de naturaleza que ya estaba en un pensador anterior a él, el pensador que vivió entre el siglo 7 y 8, Boecio. ¿Quién? Boecio. Torcuato Boecio. Pero él toma eso y lo redefine y lo lleva a un grado de elaboración mayor, ¿no? ¿Qué es la naturaleza? Bueno, la naturaleza es aquello que especifica una cosa, dice Boecio, ¿no? Y Santo Tomás retoma esta idea y dice, la naturaleza es aquello que constituye una cosa, que la constituye, que hace que esa cosa sea lo que ella es y no otra. Pero en eso él hace una distinción entre naturaleza y esencia, ¿no? Dice, la esencia y la naturaleza son lo mismo, pero bajo distintos aspectos. La esencia es lo que una cosa es. Un hombre es un hombre, un caballo es un caballo, una copa es una copa. La naturaleza, pero dice, esa esencia tiene que ver con la inteligibilidad de la cosa. Es decir, la cosa se hace inteligible por su esencia, ¿no? Y el pensamiento humano es capaz de captar esa esencia y encerrar esa esencia en una definición. Y por eso dice, esa, ¿no? Pero la naturaleza, dice Tomás, es esa esencia, pero en tanto esa esencia es vista dinámicamente, en tanto esa esencia es principio de operación, por lo cual cada cosa es como es, pero también actúa de determinada manera, opera de determinada manera. Entonces naturaleza tiene que ver... Se está refiriendo a los seres vivos. No solamente a los seres vivos, también a los seres no vivientes, porque la acción no solamente implica la acción vital, también otras acciones. Por ejemplo, dice Santo Tomás, es natural, dice Santo Tomás, que una piedra caiga. Lo natural de la piedra es que caiga, porque es una cosa grave. Y la naturaleza es eso, entonces, esa esencia vista dinámicamente, vista como un principio de actividad de las cosas. Pero al mismo tiempo, y esto es otro elemento que trae Santo Tomás también, que un poco está en Aristóteles, pero él lo especifica mejor, esta naturaleza también lleva consigo la noción de fin. Algo es lo que es. Por ser lo que es, opera de determinada manera, pero también opera de acuerdo a un fin que es congruente con esa naturaleza. A cada naturaleza corresponde un fin, ¿no? Entonces, uniendo todo eso, la esencia
la naturaleza y el fin queda constituido lo que se llama el orden natural, ¿no? El orden natural. ¿Qué sería qué cosa? El orden natural sería precisamente la articulación de lo que cada cosa es, de los principios que llevan a esa cosa a obrar de determinada manera conforme lo que ella es, naturaleza, en orden al fin que le es propio. Y ese fin, ¿por qué se determina que ese fin es el propio de esta naturaleza? Porque es el fin, es aquello que, para lo cual la cosa existe y en la cual la cosa adquiere su máxima perfección. Por eso también otra idea que cierra esta articulación, que llamamos orden natural, es la idea de perfección. Entonces, esencia, operación, naturaleza, fin de la cosa y perfección de la cosa. Todo eso es una articulación armónica que podríamos llamar orden natural, ¿no? Todo esto desarrollado, cada punto, Sí, no, por imagino. supuesto, esto es una síntesis muy sintética. Yo para llevarlo un poco al tema de la política o de la ética, ¿también seguía más o menos los lineamientos aristotélicos en ese sentido? En la política sí. La política, San Tomás sigue el lineamiento aristotélico, la política como una ciencia de la ciudad, ¿no? Una ciencia que tiene que ver con la ética. Claro. Aristóteles divide la ética en tres partes: la monástica, que es la ética individual; la economía, que no es lo que entendemos hoy por economía, sino que es lo que podríamos llamar la ética social o doméstica. Economía viene de oikos o economía. Oikos en griego es casa, es parecido al domus latino, ¿no? Y después la culminación de la ética es la política. ¿Por qué? Porque la ética en la concepción aristotélica, y esto lo retoma plenamente Santo Tomás, no es otra cosa que la ciencia que hace al hombre alcanzar su último fin y su plenitud como naturaleza humana. Está un poco en relación con lo que decíamos antes, cuando definíamos el orden natural. Es decir, lo propio de la ética es que el hombre pueda conducir sus acciones al fin, a su último fin. ¿Cuál es ese último fin? Después habrá que discutirlo, pero que es tanto en la ética tomista como en la ética aristotélica, ese último fin es visto como algo que perfecciona al hombre, es algo que hace que el hombre sea plenamente hombre, ¿no? Ahora, ¿dónde adquiere el hombre esa plenitud de su perfección? En la polis. Esto también viene un poco de Platón, ¿no? Hay también una beta platónica en esto. Lo propio de la política es que el hombre sea capaz de llevar una vida buena, una vida virtuosa en el ámbito de la polis, que es el ámbito propio del ser humano, ¿no? Y del hombre libre, además, ¿no? Bueno, San Tomás toma toda esta idea de Aristóteles, ¿no? Y él ha escrito sobre política, tiene algunos textos sobre política, de hecho comentó la política de Aristóteles, ahí en un proemio. Publicó un trabajo sobre eso, ¿no? O sea, que de cada crítica que le hacía de una obra de Aristóteles era un libro. Sí, es un libro, un comentario, in politicorum. No, pero un comentario hoy se entiende un posteo. Sí, era un comentario. Es un comentario, no, un comentario de la política, el comentario de la política de Aristóteles es un tomo de unas 400 y pico de páginas. Claro. En letra muy chiquita, a 2 columnas, ¿no? Claro. Bueno, ahí dice Aristóteles, un proemio que él pone antes de iniciar el comentario del texto de Aristóteles, que la política, dice él, es la principal, la ciencia arquitectónica de las ciencias morales. Y si se tiene en cuenta que la moral, en definitiva, es alcanzar la perfección del hombre, la política está para eso, para servir al hombre, para que el hombre alcance su perfección. Acá podríamos hablar mucho, porque una política en cuyo sentido es la vida virtuosa, ¿no? Es bastante distinta esta concepción y las consecuencias que se derivan de esto de la concepción moderna de la política como cratología, como poder, ¿no? Vamos a hacer una pequeñísima pausa y a mí me gustaría dejar una pregunta
picando, que tiene que ver con la introducción a los asuntos políticos que te hizo Pablo, y un tema que yo conozco bien las inclinaciones ideológicas de Pablo, que hay una palabra que genera aversión en muchos ambientes, que es el bien común. Y Santo Tomás, en términos políticos, era un ferviente defensor del bien común. Entonces, ¿qué era el bien común para Santo Tomás? ¿Qué es el bien común? Eso es lo que me gustaría arrancar. La disputatio, que es un término tomista. Sí, señor. Para el segundo. Bueno, hacemos un breve descansito tema. Y volvemos con eso para analizarlo a fondo. Bueno, seguimos entonces, y vos, Nicolás, habías dejado una pregunta en el aire. Hay una para palabra retomar. Utilizada constantemente y que hoy, salvo los liberales muy puros, es aceptada como algo bueno, el bien común, que es en principio, digamos. Ahora, como algo bueno, pero también desde el punto de vista liberal se interpreta como una especie de subterfugio que utiliza el mandatario para recortar las libertades individuales en aras de una supuesta bonomía que está por encima de las libertades personales, y que eso sería el bien común, en un grado muy politiquero del término, ¿no es cierto? Pero esto surge de Santo Tomás. Él era el pensador que acuñaba este término con frecuencia, y que él, cuando analizaba la política, era como una suerte de lugar obligado. Sí, Santo Tomás es heredero de una larga tradición que viene de Aristóteles, donde el fin de la política es lo que se llamaba el bien común, el bonus communis. Pero este concepto de bonum communis, o bien común, es un concepto que todo el mundo lo trae, lo lleva, pero muy pocos saben de qué se trata, ¿no? Vamos a empezar por definir el bien. El bien es lo mismo que el ser. Santo Tomás dice bonum ent convertutum, lo cual traducido a castellano quiere decir el bien y el ser son conceptos convertibles. Ahora, ¿en qué se diferencia el ser del bien? En que el bien es el mismo ser, pero en tanto es algo que es apetecido por el hombre. ¿Y el hombre por qué lo apetece? Porque el hombre apetece su perfección. Independientemente de que después se puede discutir en qué consiste esa perfección del hombre. Pero hay innato en el hombre una tendencia a alcanzar su propia perfección, o que es lo que él percibe como que es su perfección. Y el bien es eso. El bien, dice Santo Tomás, añade a la razón de ser el respecto de lo perfectivo. Es decir, el bien es el mismo ser en tanto se constituye en perfección de algo. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, que el bien, lejos de ser algo que pueda contraponerse al hombre, es algo que planifica al hombre. Es algo que el hombre apetece porque lo planifica. Esto lo dice Aristóteles. Dice, bien es aquello que todos apetecen. ¿Y por qué lo apetecen? Apetece porque es algo apetecible de suyo. ¿Por qué es apetecible de suyo? Porque es algo que me perfecciona, me conviene, me satisface. Y como convenir, satisfacer, perfeccionar se dan en distintos niveles en el hombre, hay distintas clases de bienes. Por ejemplo, dice Aristóteles, hay bienes del cuerpo y bienes sensibles. Una buena comida, un buen amor, es un bien, nadie lo puede negar. Después dice, hay bienes que son útiles, que son cosas para utilizar, un instrumento. Después dice, hay bienes honestos, que son aquellas cosas que se quieren por sí mismas. Por ejemplo, la patria, dice Aristóteles, ¿no? La polis, la familia, son bienes que uno quiere por sí mismo. Hay una gradación de bienes. Por eso que la noción de bien se dice que es analógica. ¿Por qué analógica? Porque implica un concepto básico, común a todo, bien es lo que perfecciona, pero después implica una gradación de significados que son semejantes, pero no iguales. Entonces hay una gradación jerárquica de bienes. Santo Tomás toma toda esta tradición aristotélica y él establece también la noción de bien en términos aristotélicos,
perfeccionándola con una cosa que es bastante complicada de explicar ahora en la radio, que es el tema de la participación. Para Santo Tomás todo bien, es una participación en la bondad de Dios. Pero bueno, eso es una cuestión metafísica ardua, pero la nombramos nada más. Quiere decir esto, quiere decir que el bien es algo que perfecciona al hombre. Ahora, todo bien es de suyo comunicativo. El bien tiende a comunicarse. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, supongamos estuviéramos escuchando una sinfonía de Beethoven, esa sinfonía de Beethoven, en tanto cada uno de nosotros la escucha, constituye para nosotros un bien común. ¿Por qué? Porque se nos comunica a todos. La palabra común viene de comunicación. La sinfonía de Beethoven, supongamos que la estuviéramos oyendo ahora, cada uno de nosotros la recibe a su manera, la recibe según su sensibilidad, según su oído, según su estado de ánimo, según su experiencia. Pero es un bien común que cuando lo recibimos se nos hace propio. Es decir, no hay contradicción entre el bien común y el bien propio. No hay nada más propio que el bien común en este sentido. Claro. Pues yo me apropio de la melodía y de la sinfonía de Beethoven, me apropio de ella. Sin embargo, es una cosa común, de la que todos participamos, porque se nos comunica. Esa es la noción de bien común. Un bien que se comunica. Un bien que digamos así, es captado, recibido y percibido por muchos. Cada uno a su manera. Hay otra cosa muy linda que dice Santo Tomás. Cada cosa se recibe al modo del recipiente. Cada uno de nosotros recibe ese bien común a su manera propia. Por eso, bien común y bien propio, lejos de contraponerse, son lo mismo, en definitiva. Ahora, yendo a lo que se entiende por bien común en el orden político, ¿qué es ese bien común del orden político? Ese bien que se comunica en el ámbito político. Es precisamente, como se puede definir de otra manera, el bien común, un conjunto de condiciones que hacen que la vida del hombre sea una vida más rica, más plena y más perfecta y más humana. Eso en definitiva es el bien común político. Pero la noción de bien común implica esto. Es un bien altamente comunicable. La palabra común acá indica comunicabilidad. Es un bien tan grande, un bien tan intenso, que tiene un grado, una capacidad de comunicarse a muchos, a la multitud, ¿no? ¿Y en qué consiste el bien común político, también llamado bien común temporal? En la suficiencia de aquellas condiciones que hacen que el hombre, en el ámbito de la vida política, alcance su mayor plenitud. La libertad, por ejemplo, es un ingrediente fundamental del bien común. Entonces no podemos oponer el bien común a libertad, porque si no hay libertad se acabó el bien común. Vos tenés una pregunta jurídica. No, quería preguntarle un poco la influencia que tuvo Santo Tomás sobre el derecho, digamos, cuál era su posición ante la ley natural, la ley positiva. Sí, Santo Tomás no tiene un tratado, digamos, específico sobre derecho. Tiene, sí, escrito en la Suma Teología, en la segunda parte de la cuestión 90 de la segunda parte en adelante, Santo Tomás desarrolla todo el tema de la ley. Santo Tomás define la ley en general como un precepto de la razón dado por aquel que tiene a su cargo legítimamente el gobierno de la comunidad en orden al bien común, ¿no? Hay tres elementos, digamos, entonces, que caracterizan la noción de ley en Santo Tomás, ¿no? Primero, precepto de la razón, esto es fundamental. Santo Tomás dice, una ley que brota de una voluntad que no está guiada por la recta razón no es ley, es apariencia de ley. ¿No? ¿Qué sería la recta razón? La recta razón es aquella razón que es capaz de descubrir el orden natural en las cosas y obrar conforme a ese orden natural.
Esa es la recta ratio, la recta razón. Entonces, la ley es un precepto de la razón. Y esto es muy importante, porque incluso esto tiene una amiga política importante, porque el hecho de que la voluntad del rey sea la ley es una idea que Santo Tomás combate ampliamente. Para Santo Tomás no es la voluntad del príncipe la ley. La ley está en la razón, está en el logos, en la razón. En la razón misma de las cosas, ¿no? Está en la ley. Entonces, primer elemento es un precepto de la razón, dado por aquel que tiene legítimamente el gobierno de la comunidad. Esta legitimidad viene dada por el régimen político que sea. Cada régimen político tiene su norma de legitimidad, digamos. Y finalmente, en orden al bien común, es decir, la ley está para alcanzar el bien común en los términos que le hemos definido. A partir de esta noción genérica, Santo Tomás va distinguiendo distintos tipos de leyes, ¿no? Primero dice, hay una ley divina, dice la ley de Dios. Esta ley divina no es otra cosa, dice Santo Tomás, que la misma providencia de Dios que gobierna el mundo. Para Santo Tomás, Dios no es solamente un creador del mundo, sino que también gobierna el mundo que crea. Y Dios no crea al mundo y después lo deja librado, sino a su arbitrio, a su propia fuerza, digamos, sino que ese mismo Dios creador es también un Dios gobernador. Por eso la primera parte de la Suma de Teología concluye con el tratado del gobierno de Dios, gobierno del mundo por parte de Dios. Después de haber desarrollado todo el tema del Dios creador, de todas las criaturas, del hombre como criatura, creada como criatura, digamos, arquetípica de Dios, la criatura que resume todo el universo. En el hombre, dice Santo Tomás, está el mundo corpóreo, está el mundo del espíritu, ¿no? Es la criatura predilecta de Dios, el hombre. Después de eso viene todo, como Dios gobierna eso que él ha creado. Eso que él ha creado, Dios lo gobierna. La ley eterna, dice, no es otra cosa que la misma providencia de Dios. Y en esto Santo Tomás coincidió con autores no católicos, no cristianos, por ejemplo, con Tulio, con Cicerón. En De Legibus, Cicerón había hablado de la ley eterna, ¿no? Que dice la misma en Atenas que en Roma, esa especie de arjé de los griegos, el principio primero, ¿no? Ese logos fundante y fundamental. Después dice Santo Tomás, hay una ley natural. ¿La ley natural qué es? Es la misma, es el mismo orden natural de que hablamos antes. La ley es aquello que liga, dice Santo Tomás. Es aquello que además que regula, que norma, ¿no? Y después, dice Santo Tomás, viene la ley humana, o la ley positiva, que es una serie de conclusiones que se sacan a partir de la ley natural. La ley natural tiene muy pocos preceptos, son muy pocos. La ley natural provee los principios de la ley humana. La ley natural es como los primeros principios. Después el hombre, con esos primeros principios, tiene que aplicarlos a una multiplicidad de casos y de situaciones, y esa aplicación de los primeros principios de la ley natural a la multiplicidad de situaciones es lo que va constituyendo el derecho, que Santo Tomás llama el derecho de gentes, el iudiensium, el derecho de las naciones, que dice Santo Tomás es parte derecho natural y parte derecho positivo. Y Santo Tomás es un ferviente defensor del iudiensium, es decir, del derecho natural y del derecho de las naciones. Bueno, hay toda, yo no he profundizado porque no soy abogado, ¿no? Pero hay toda una filosofía del derecho que se funda en Santo Tomás. Y en la Argentina hay maestros grandes, ha habido grandes maestros de filosofía del derecho tomista. Yo cuando entré a la facultad de Derecho, lo primero que me enseñaban es que Santo Tomás era un chancho, estudié en la universidad pública, y divinizaban a Hans Kelsen, ¿no? Que escribió la teoría pura del derecho, y la leíamos en crudo, y después leíamos la interpretación a través de Nino. Así que imagínate. Sí. Y me acuerdo que una de las cosas con las cuales se le castigaba a Santo Tomás era que estaba a favor de la pena de muerte. Es cierto, en ciertas circunstancias la admite, pero eso
son cuestiones que no hacen a la esencia de la doctrina. Vos sabés, Nicolás, que... No estoy en contra de la pena de muerte, te lo No, tiro no. como te No, tiro no. una papa caliente para que No, lo está bien. defiendas. Sí. Yo hoy en día, te digo verdad, no soy muy partidario de la pena de muerte porque tengo miedo de que me la apliquen a mí. En una sociedad como esta, la nuestra, donde con estas interrecurrencias populistas y totalitarias que padece la Argentina, ¿viste? Yo la pena de muerte no se la daría a los kirchneristas, por ejemplo. Claro. Bueno, pero volviendo un poco al tema. Sí, Santo Tomás dice que en ciertas condiciones la pena de muerte es legítima. Puede ser legítima, dice. Puede ser legítima, sí. Bueno, pero bueno, eso es una cosa discutible, no hace, digamos, a la esencia de la doctrina del derecho de Santo Tomás. Está bien. Por otra parte, el tema del positivismo también es problemático, porque al fundar la ley nada más que en el consenso social, fíjate que de alguna manera se está cayendo en aquello que Santo Tomás criticaba cuando decía que la ley es un precepto de la razón. Y decía que la voluntad del príncipe no puede nunca ser ley. Ahora, si vos reemplazás la voluntad del príncipe por la voluntad del electo social, el parlamento, la multitud, lo que sea, y estamos cayendo en lo mismo. En definitiva, el positivismo reivindica una voluntad legislativa que está por completo disociada de una razón legislativa, de una ratio. No es que la voluntad no intervenga en la ley, desde luego, pero la voluntad no puede por sí sola, si no está regulada por la recta razón, ¿no? Una de las cosas de San Tomás es la unidad razón-voluntad, ratio voluntas. San Tomás distingue la voluntas sub voluntas, la voluntad como mero petito, y la voluntas sub ratio, es decir, la voluntad perfeccionada, guiada y dirigida por la razón. Y esto se aplica a la ley, porque la ley, claro que procede, hay una voluntad legisferante, digamos así, pero esa voluntad tiene que estar regulada por la razón. El positivismo lo que hace es disociar la ratio de la voluntad legislativa. O sea, Entonces, en este sentido, para bajarlo, digamos, el concepto sería que, por ejemplo, que cuando la esclavitud era algo legalmente aceptable, conforme al derecho positivo, porque hay una ley que la permite, conforme el pensamiento de Santo Tomás dirían, esto no es ley o no es derecho, porque esto no se ajusta a la ley natural. Exacto. Por más que esté escrita y porque un parlamento así lo haya sancionado. Claro, cuando Santo Tomás trata, por ejemplo, el tema de si la ley obliga en el fuero interno, él dice claramente, la ley obliga en el fuero interno, pero a condición de que la ley sea justa, es decir, que esté en conformidad con la justicia y con la ley natural. Una ley no justa, una ley que contraría el orden natural, no debe ser obedecida, dice Santo Tomás. Y en eso no inventa nada, no hace más que seguir en lo que dice San Pablo, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? De manera que a mí me parece que todo este positivismo tiene inconvenientes de esta disociación, ¿no? De la razón respecto de la voluntad, ¿no? Entonces queda la voluntad omnímoda de quien fuere, del tirano de turno o del electo social de turno, en lugar de la ratio, ¿no? De la recta ratio. Me acuerdo que nos habían dado, me estoy retrotrayendo a los 18 años, ¿no? No sé tanto. Pero mira que a mí el derecho no me apasiona, salvo estas cuestiones filosóficas, porque después la verdad estudiar reglamentos es una cosa, ¿viste? Sí. No quiero desalentar a nadie, pero no es precisamente una víbora pasional. Nos habían dado a estudiar el juicio de Nuremberg, relato, los alegatos, no me acuerdo, y los defensores de los nazis abrevaban en el derecho positivo. Decían, mi defendido no hizo más que ajustarse a la ley vigente por el Reich. Y o sea que desde el punto de vista jurídico, como había leyes injustas, pero eran leyes de derecho positivo, o sea, los nazis se ajustaban al positivismo para hacer zafar a los propios. Del otro lado se decían, bueno, pero esto viola la conciencia humana. Ahora, eso es un tema complicado también, porque si la ley temporal indica una cosa, aunque sea una ley injusta,
Desde el punto de vista del just positivismo, vos no merecés sanción. Por eso, aún así, el juicio de Nuremberg, aunque haya tenido razones morales, desde el punto de vista jurídico, es muy cuestionado el juicio de Nuremberg. Es cuestionado, sí. En parte por lo que decís vos, y en parte también porque el juicio de Nuremberg se violaron ciertos principios del derecho. Con esto no estoy defendiendo para nada al nazismo, No, pero ni es que es mucho cierto. menos, pero por ejemplo la no retroactividad de las leyes, Claro, no poder ser claro, esas cosas sean. Y una vez leí una crítica que le había hecho, no quiero ir de tema, pero que había hecho Vicente Mazot, y decía, bueno, el presidente del tribunal de Nuremberg era un juez ruso que puso a Stalin. Claro, ahí estaba la cosa. O sea, pero digamos, Sí. más allá de tema, digamos, para que se entienda la diferencia entre la ley, digamos, en realidad no debería haber una colisión entre la ley escrita y la ley natural, Bueno, según Santo Tomás. Es lo que dice, lo que enseña toda la escolástica, Santo Tomás y toda la tradición escolástica, no solo él, ¿no? No, una cosa no es enemiga de la otra, sería un complemento, según Santo Tomás. Después todo el tema del derecho, el positivismo tiene otras expresiones más allá de Santo Tomás, ¿no? Ya en la baja escolástica, en el siglo XVI, está toda la escuela de Salamanca, por ejemplo, con Victoria, con Suárez, que son los que ponen el fundamento del positivismo, digo, del naturalismo actual, ¿no? Santo Tomás están como los principios, están como las grandes líneas directrices. Después todo el gran edificio del derecho, de la línea del naturalismo, tiene autores ya que entraron más en la constitución de un cuerpo doctrinal mucho más amplio, como los que he citado, ¿no? Sobre todo Suárez. En ese sentido, la filosofía de la escuela tomista, después del Renacimiento, se reconoce también la escuela neotomista o la neoescolástica. Y me gustaría que por ahí nos pueda ilustrar algunos filósofos o algunas de esas nuevas escuelas que siguieron a Tomás. Y qué es lo que aportaron, digamos. Bueno, está lo que se llama la baja escolástica del siglo XVI, cuyas grandes figuras fueron Victoria, Suárez. Bueno, ellos lo que aportaron fue, como dije antes, una mayor sistematización y profundización de los temas en que Santo Tomás están solamente, digamos, en sus principios liminares, ¿no? No hay un desarrollo pleno de la... Está, digamos, la fuente en Santo Tomás. Ellos desarrollaron todo Es una escolástica de la escolástica. Es una escolástica de la escolástica, exactamente. En algunas cosas hay una cierta decadencia respecto a Santo Tomás. Por ejemplo, la metafísica, eso es bastante cuestionable de esta escuela, pero no el derecho. Han sido grandes maestros del derecho, sobre todo Suárez. Suárez ha sido un gran maestro del derecho. Su famoso tratado de las leyes y yo legislador es toda una fuente de lo que se puede llamar hoy la escuela naturalista, ¿no? Después viene un cierto eclipse del tomismo que queda recluido nada más que en los conventos dominicanos. Y ahí sí hay grandes figuras, por ejemplo, como dije antes, el cardenal Cayetano, Juan de Santo Tomás, otros autores que van jalonando los siglos, pero el tomismo deja de tener una presencia efectiva en los ambientes académicos. Y va a haber que esperar hasta fines del siglo XIX para que esta situación se revierta. ¿Cómo se revierte? Se revierte mediante un documento del Papa León XIII, una encíclica Aeterni Patris, en el que el Papa León XIII reivindica el pensamiento tomista, crea la comisión para la edición de sus obras, que por eso se llama Leonina, en homenaje a León XIII, y además ordena que en todos los institutos católicos, escuelas católicas, universidades católicas, se enseñe la doctrina de Santo Tomás. La Aeterni Patris tuvo un impacto muy grande, no solamente en el ámbito digamos, eclesiástico, ¿no? De los seminarios, de escuelas católicas, sino también en el ámbito académico.
Y hay pocos años, la Eterni Patris es de los 1889, sí, muy a fin del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX aparece un gran movimiento que se llama la neoescolástica, cuyas grandes figuras son, en primer lugar, Maritain, Jacques Maritain, la gran figura. Después aparece el padre, que fue gran amigo, un padre dominico, pero que tuvo una gran influencia en los ambientes no puramente eclesiásticos, que es el padre Garrigou-Lagrange, que fue un gran tomista. Aparece el cardenal Mercier, por ejemplo, en Bélgica, que crea una escuela de psicología tomista, fíjese usted, ¿no? Aparecen. A Mercier le siguen otros discípulos. Aparece después los grandes tomistas contemporáneos. En primer lugar, Maritain, como dije, Etienne Gilson en Francia. Etienne Gilson es el gran historiador del tomismo. Era historiador, Gilson. Una obra monumental. Entonces, él reivindica desde lo histórico el pensamiento de Santo Tomás, pero después dentro de la evolución del pensamiento de Gilson, ya ese pensamiento deja de ser puramente historiográfico y pasa a ser metafísico. Gilson es el gran descubridor de la metafísica de la participación, que es una visión de la metafísica tomista que había quedado un poquito eclipsada en los siglos anteriores. Después aparece la figura del padre Fabro, por ejemplo. Fabro, que se dedica básicamente a la metafísica, pero también a la psicología, ¿no? Y al influjo de estos grandes maestros del siglo XX, hoy tenemos un tomismo muy pujante, que se expresa no solamente en el ámbito filosófico, también en los ámbitos de las ciencias particulares. Por ejemplo, hoy tenemos toda una escuela de antropología médica que se basa en el tomismo, toda una escuela de neurociencia basada en el tomismo, toda una escuela, jurídica basada en el tomismo, el derecho, la medicina, la psicología. Me acabo de enterar que un distinguido tomista, el padre Calderón, acaba de publicar un libro sobre la física y Santo Tomás, la física actual. Él es físico. Calderón se recibió de físico en el Balseiro, después hizo sacerdote. Es decir, hoy en día vemos un tomismo pujante que se dedica no a encerrarse en los conventos, sino a procurar dialogar con la ciencia moderna. Te hago una pregunta, Mario, porque veo que entre todos los pensadores tomistas obviamente está lleno de curas. Sí, laico también. No, está claro, pero digamos... sí, yo no era laico. Así como había marxistas, el marxismo que es puramente ateo y materialista, también yo he conocido marxistas que creían en Dios, no eran católicos de repente, pero sí creían en Dios, ¿no? Aunque Marx negaba, pero digamos, adaptaban, se acomodaban y se consideraban marxistas creyentes. Y hubo incluso en la guerrilla. Sí, hubo y se puede ser tomista y no creer en Dios. ¿Es condición sine qua non la cuestión de la fe, o se puede adherir al pensamiento tomista sin tener fe? En principio sí, se puede adherir, porque dentro de la obra teológica de Santo Tomás, a modo de una suerte de incoación, digamos así, se desprende toda una serie de ciencias que son puramente racionales. Por ejemplo, vos en Santo Tomás tenés una metafísica que nace en el seno de la labor teológica, pero que después adquiere su propia independencia. Es una metafísica perfectamente racional. Claro. Hay una filosofía de naturaleza, por ejemplo, una filosofía de la ciencia, hay una ética, que son racionales. Y ahí alguien que no tenga la fe puede abrevar. Puede abrevar, ¿cómo no? Obviamente que el tomismo no se concibe sin la fe católica, que es la que le da nacimiento, impulso y vida. Pero esto, ¿sabe una cosa? Tu pregunta viene bien porque me permite de recalcar este aspecto, ¿no? Santo Tomás era un teólogo, pero todo lo que él hizo lo hizo él en función de su labor teológica. Pero lo interesante
es que en la labor teológica él tuvo que no solamente valerse de todos los elementos filosóficos y científicos que venían de la antigüedad y de su época, sino que él también recibe esos elementos filosóficos y científicos de su época, y en muchos casos, en razón de la labor teológica, él purifica y perfecciona esos elementos filosóficos y teológicos. Por lo tanto, en la teología tomista es como una gran cantera de la cual uno puede extraer una serie de elementos que son puramente racionales, puramente científicos, no específicamente teológicos, que han como nacido en el seno de esa labor teológica de Santo Tomás. Esto es una cosa muy interesante en Santo Tomás. Por ejemplo, Santo Tomás, al poner la filosofía y la ciencia de su tiempo al servicio de la labor teológica, en vez de anularlas, en algunos casos lo que ha hecho es perfeccionarlas. Y entonces, hoy podemos acceder a una serie de saberes que son racionales, que han sido elaborados por Santo Tomás. No con la intención de elaborar, ponerle una filosofía de naturaleza, una metafísica, con la intención teológica, pero en esa intención teológica deriva. ¿Cómo? Yo por eso he llamado siempre a la metafísica tomista y a la ciencia tomista como la metafísica de la añadidura, por aquello que dice el Evangelio: buscad primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Bueno, Tomás buscó el reino de Dios porque era teólogo, y se le dio por añadidura toda una ciencia humana de la cual nosotros podemos beneficiarnos. Siempre, esto he visto hoy, y que esto fue en el siglo XIII, marca realmente lo disruptivo de Santo Tomás. Es que fue en su momento, en cierto modo, disruptivo, Sí, Santo Tomás señala un momento importante en el pensamiento cristiano, ¿no? Que es la plena asunción de la razón humana. Santo Tomás tiene una frase muy linda que yo siempre repito, el comentario a la ética de Aristóteles. Dice: el sabio valora y honra la razón humana, porque es aquello que Dios más ama en el hombre. Mario, vos, no sé, no me animaría a decir que leíste todas sus obras porque me decís es inabordable, o has leído prácticamente todo. Yo creo haber leído todo de Santo Tomás. Quizá me queda alguna cosa todavía sin leer suficientemente, ¿no? Porque Santo Tomás no es una lectura que vos puedas hacer una sola vez. Tenés que volver siempre a sus textos. Y vos, hay textos que cosas, yo he leído, por ejemplo, y releído muchas veces. Vos leer de una primera leída he leído todo. Bien. Ahora, hay ciertos aspectos. O sea, te llevó 50 años leer todo. Y me lleva tiempo, sí. Ahora, hay cosas que vos no coincidís, que si uno, bueno, acá Santo Tomás acá se equivoca. Eso, sí, hay. ¿Notás eso? Sí, hay. Vos como tomista, ¿le advertís cosas que no te cierran de lo que él le escribía? Por ejemplo. Sí, yo creo que hay algunas cosas que se pueden hoy discutir, sobre todo a la luz de la ciencia, ¿no? Moderna, por ejemplo, algunas cosas que él tiene sobre la mujer y eso, que dependían un poco de la medicina galénica, bueno, hoy no la podemos aceptar. Algunas cosas sobre la generación humana también habría que ponerlas un poco al día, porque desde luego Santo Tomás en muchas cosas era muy respetuoso de la ciencia de su tiempo, y obviamente han pasado 7 siglos. Entonces por ahí cuando él habla de la generación del embrión humano y qué sé yo, bueno, él tiene una visión del embrión que hoy es inaceptable, ¿no? Claro. Porque la visión del siglo III, de la biología del siglo XIII. Claro. Esas cosas hay que ponerlas al día, ¿no? Incluso en la tarea teológica hay algunas cosas que después la Iglesia no la aceptó. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, Santo Tomás no lo omitía. Ajá. Él decía que la Virgen no había sido concebida sin pecado original, decía que había sido librada del pecado original después de ser concebida. Esto es una cosa teológica, ¿no? Después la Iglesia, mucho después, en 1850, el Papa Pío IX establece el dogma de la Inmaculada Concepción de María, no sigue la tesis tomista, sigue la tesis de un franciscano del siglo XIV, de un Sescoto, que en eso estaba en contra de Santo Tomás, ¿no?
Sí, obviamente, esto es una obra humana, por supuesto que hay errores, hay falencias, hay lagunas que deben ser llenadas. Desde luego. ¿Fueron llenadas por los tomistas posteriores, que lo que te preguntó Pablo en Sí, general? sí. ¿Esas sí, lagunas? Y sí, por ejemplo, vos por ejemplo lees hoy toda la elaboración de la metafísica de la participación que ha sido puesta al día por Fabro. Y bueno, Fabro es tomista hasta un cierto punto. Hay un cierto punto que es Fabro. Fabro es una gran mente metafísica que además es un profundo conocedor de la metafísica moderna. Entonces ha hecho una especie de ensamble de la metafísica tomista con algunas expresiones de la metafísica moderna. Entonces ahí toda... Lo bueno que tiene Santo Tomás es que siempre puede ser actualizado. Es un sistema integrador. Santo Tomás no es un sistema cerrado, es un sistema abierto que permite la integración. Muy modestamente, yo no voy a comparar con ninguno de estos motos sagrados, pero yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo toda una línea de antropología médica con los pensamientos, con los lineamientos de Santo Tomás, pero es una cosa distinta. Yo me baso en Santo Tomás, pero me uno y me integro a las neurociencias de hoy, por ejemplo. Una vez leí un reportaje que le hicieron a Mariano Grondona, que él, por lo menos hace muchos años yo le escuché asumirse como un tomista. No Sí. sé si vos lo considerás como tal, esa es otra historia, pero él... No conozco obras de él en que sea tomista, pero sé que Pero él es un hombre y que lo que él lo decía, conocía, lo citaba Santo Tomás. Lo que él decía, que Santo Tomás había elaborado un sistema de pensamiento, que era, para Grondona era lo más, su mayor contribución, haber ideado un sistema de pensamiento. Yo coincido, es un sistema de pensamiento, es un sistema abierto. Gilson dice: toda verdad que esté presente en cualquier sistema filosófico es perfectamente integrable al sistema tomista. Si no hay nada que sea verdadero en un sistema filosófico cualquiera fuera de este sistema, que no pueda ser de hecho integrado al pensamiento tomista. Y eso un poco lo decía el mismo Santo Tomás, ¿no? Hay una frase que Santo Tomás, hoy con los modernos métodos informáticos podemos saber cuántas veces una palabra está repetida en la ópera Omnia. En un PDF, por ejemplo. 16 veces en toda su obra Santo Tomás repite esto, ¿no? Todo lo bueno y lo verdadero, venga de donde venga, procede del Espíritu Santo. Lo cual para un teólogo medieval quiere decir que si algo procede del Espíritu Santo es la verdad suprema, ¿no? Y la mayor confirmación. Entonces, él dice, cualquier cosa, diga quien lo diga, dice Santo Tomás. Quacunque dicitur, ¿no? Diga quien lo diga. Sí, conocía la frase de otra manera, que digamos procede que las verdades son verdades sin importar quién lo diga. O sea, Bueno, eso mismo. sin citar, Es exactamente lo mismo. que digamos sería Eso implica una la apertura. contracara de lo que es la falacia ad hominem. Claro, y además implica... Como decir esto- que algo es bueno porque lo dice una determinada Claro. autoridad. Claro, exactamente. Además esto te demuestra que el tomismo es un pensamiento abierto. Hay tomistas cerrados, claro, como en todos lados. Hay Eso buenos- más es la condición humana que... es la condición humana, pero el verdadero espíritu tomista, el que quiere vivir de acuerdo al pensamiento tomista, tiene que ser de hecho un espíritu abierto, tiene que estar abierto. Abierto a todo lo que se diga, porque Santo Tomás vivió en el siglo XIII, y después que él murió, el pensamiento humano siguió produciendo y avanzando. Entonces, hay también otro adagio que dice: tomismo no es lo mismo. No es repetir como un loro a Santo Tomás, sino tratar de llevar ese sistema de pensamiento al que vos aludías, Nicolás, a los problemas de nuestro tiempo. Si no, es un arcaísmo. Ahora, vos hablabas de la presencia que tiene hoy Santo Tomás en muchos ambientes académicos y en muchas nuevas ciencias, Sí. incluso. No sé si estás al tanto, pero ¿cómo es la presencia de Santo Tomás hoy en la Iglesia Católica? Bueno, es problemática,
como es la Iglesia Católica hoy. Mirá, yo te diría que Santo Tomás sigue siendo todavía el maestro de la teología católica, sigue siendo, eso no hay ninguna duda, y sigue siendo el principal referente. Pero tal vez su vigencia en la Iglesia, su vigencia real, digo, ¿no? Claro. No sea hoy el momento de mayor esplendor. Ha habido otros momentos en que la vigencia del pensamiento tomista en la vida de la Iglesia y todo en la vida intelectual de la Iglesia era mayor. Esto es un hecho en algunos aspectos positivo, en otros negativo, a mi juicio. Es positivo desde el momento que están surgiendo reflexiones teológicas que, aunque no han nacido dentro del tomismo, no son contrarias al tomismo y lo enriquecen. Vos tenés, por ejemplo, el caso de toda la teología de Benedicto XVI, de Ratzinger. Ratzinger no es tomista, y lo dice, un amigo mío que lo fue a ver una vez cuando era cardenal, un amigo mío muy tomista, y él sabía que era tomista, le dice: mire, luego voy a decir que yo soy de Platón, no de Aristóteles, le dijo Ratzinger, ¿no? Hablando en un perfecto español, además que habla muy bien español Ratzinger. Y en su obra él dice que él admira a Santo Tomás, pero él viene de otro lado, viene de la línea de San Agustín, de los padres, es un gran patrólogo. Bueno, él ha construido todo un sistema teológico que no ha nacido en la matriz tomista, pero que la enriquece y que dialoga. Los mismos Romano Guardini, por ejemplo. Y es negativo en el sentido de que ha habido otras teologías que, al negar a Santo Tomás o al no fundarse en los principios de la teología tomista, han construido sistemas teológicos que, a mi juicio, son francamente opuestos a la fe católica. ¿Dentro de la Iglesia? Dentro de la Iglesia. ¿Por ejemplo? Y mirá, tenés por ejemplo Karl Rahner, por ejemplo, el caso más paradigmático. Rahner es un teólogo jesuita alemán, fallecido en el año 84, que él ha pretendido hacer toda una teología sobre la base de la filosofía kantiana. Y bueno, ahí llega a conclusiones que son opuestas a la fe. ¿Bergoglio es tomista? No sé. Él no es teólogo. No es teólogo. No es. Pero se puede ser tomista sin ser teólogo. Yo no sé qué es Francisco, la verdad, para mí es una incógnita. Veremos. Por ejemplo, Amor y Leticia, en su capítulo 8. Amor y Leticia es una exhortación apostólica. Sí, sobre la familia. Capítulo 8, él cita a Santo Tomás, pero con todo el respeto que me merece el Santo Padre. Sí. Es una materia que no es para nada magisterio infalible. Me parece que no lo cita correctamente. Creo que hay una cierta, como que hace unas citas un tanto sesgadas del pensamiento tomista, ¿no? En fin, es otro capítulo. ¿Qué nos queda más? Porque para alguien que quiera abrevar en Santo Tomás, algo tan complejo, pues complejo. Sí, es complejo, sin duda. Me imagino que leerlo en crudo de la nada es un error. Entonces habría que leer a alguien que introduzca con cierta virtud pedagógica en un lenguaje más o menos comprensible, ¿no? Entonces, ¿qué libro recomendarías o qué autor recomendarías que alguien que diga, bueno, me interesa esto que acabo de escuchar, quiero conocer algo quiero ampliar, pero leerlo en crudo? Bueno, hay muchas y muy buenas introducciones de Santo Tomás. Te cito algunas. El padre Fabro tiene un libro muy lindo, se llama Breve Introducción al Tomismo, que es una obra que se puede leer con mucha facilidad. El padre Ponferrada, que es argentino, tiene una clásica introducción al tomismo que también es muy recomendable. Hay un libro muy lindo de Forment que está en internet, que se puede bajar en internet gratis, que se llama Id a Tomás, que es una síntesis muy buena, introductoria al pensamiento tomista.
Están también las obras de Maritain, por ejemplo, el Doctor Angélico, el Orden de los Conceptos, que son obras introductorias al pensamiento de San Tomás, escritas en un lenguaje muy moderno, muy ágil, ¿no? Están también, bueno, Gilson es ya más difícil, Gilson es muy, son textos arduos. Pues es que hace 20 años había venido Mariano Rondón a presentar las condiciones culturales del desarrollo económico, en el año 98 creo que era. Y entonces yo me le acerqué y cuando firmaron los libros le pregunté qué me recomendaba para introducir a Santo Tomás. Y me citó a Maritain y un libro que creo que se llamaba Las 24 tesis tomistas, sí, de un autor que... el padre Hugón. Hugón. Sí. Bueno, esa es otra historia. Y mira, son los dos libros que me acuerdo que me recomendó Rondona. Por Sí. supuesto que nunca los leí. La, Pero bueno, la me comisión, quedó grabado el consejo. hubo una comisión pontificia, creo que fue en la época del Papa Pío XI, si no me falla la memoria, encargada de redactar una suerte de síntesis del pensamiento de Santo Tomás en puntos, llamadas tesis. Esta comisión se reúne y redacta las famosas 24 tesis tomistas. ¿Qué son? Son 24 pequeñas proposiciones donde se resume el pensamiento de Santo Tomás en las distintas disciplinas, por ejemplo, la cosmología, la metafísica, la psicología, la moral, etc. Bueno, hubo un sacerdote, creo que belga, el padre Hugón, que comentó esas 24 tesis, las comentó en una famosa obra que se llama así, las 24 tesis tomistas. Es una buena introducción. Está un poquito superado hoy en día, tanto la obra de Hugón como las 24 tesis. Incluso hay otros autores que han agregado más tesis. Hay un autor español, Canal Vidal, fallecido hace poco, que dijo que las 24 tesis tomistas, según él, tenían que ser 29. No sé por qué, bueno. Es decir, está un poco revisto el tema, pero eso más bien son discusiones de especialistas. Yo creo que para alguien que se inicia las 24 tesis tomistas, comentadas por el padre Hugón, es un buen libro introductorio. Como también lo es, por ejemplo, el libro del padre Torrel, Iniciación a la vida y obra de Santo Tomás, que hay. Padre Torres es un dominico francés, pero la obra está traducida al español. Más allá del conocimiento enciclopédico, sí, el que lea a Santo Tomás, digamos, ¿le sirve a uno en la vida personal? Más allá del conocimiento, que siempre sirve conocer, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Pero, digamos, sí, sí. En lo personal, eso te perfecciona. Mirá, yo creo que sí. La filosofía, ¿viste? No es solo un saber teorético, es también vida, como decía Peggy, ¿no? Peggy decía, la filosofía no va a la clase de filosofía porque es vida. Con esto se refería a ciertos ideólogos de la filosofía que la mantenían en una especie de nimbo intelectual sin bajar a la vida concreta de los hombres, ¿no? La filosofía para Santo Tomás es un saber de salvación. Es algo que hace a la vida de todos los días, es un conocimiento para la salvación. Implica ese conocimiento que el hombre alcance una perfección. Santo Tomás distingue dos clases de virtudes, las intelectuales y las morales, y ambas están conectadas, ¿eh? No puede haber una virtud moral sin una virtud intelectual, y no puede haber un ejercicio de las virtudes intelectuales sin las virtudes morales. De manera que la vida teórica y la vida práctica se unen en Santo Tomás. Por eso él propone como ideal de vida la vida mixta, que es la vida contemplativa y la vida práctica, ¿no? En ese sentido, el que lea a Santo Tomás, el que estudia a Santo Tomás, el que intenta de alguna manera embeberse de su espíritu, es algo que le sirve para su vida de todos los días, desde luego, sí. Además, claro, San Tomás dice esto, que yo te repito, ¿no? La sabiduría, la teología es un saber de salvación, para salvarse. Para un cristiano, salvarse tiene una acepción muy, muy clara, ¿eh? Es vivir lo mejor posible en esta vida
y alcanzar a Dios en la otra. Y en eso ayuda. Pero pienso que cualquier vida humana, aunque no sea vivida en la perspectiva de la fe, también puede beneficiarse de todo un etos. Sobre todo diría, lo que Santo Tomás puede hoy traernos es una gran humildad. Santo Tomás era humilde. Es decir, esa búsqueda sincera, ardiente de la verdad en la humildad y en la apertura. Santo Tomás era humilde, por eso él, siempre que iniciaba una cuestión, iniciaba con la palabra latina videtur, que quiere decir parece. Parece que Dios existe, parece esto, a mí me parece, vamos a ver. Esa humildad, ¿no? Y esa búsqueda sincera, ardiente y humilde de la verdad. Eso creo que es el legado de Santo Tomás para el hombre de hoy. Por lo que escucho, la teología de la liberación no debe ser muy tomista, que digamos, ¿no? La teología de la liberación es otro capítulo, pues un día quieren lo conversamos. No, es una grave desnaturalización de la teología católica, ¿no? Es poner la revolución social en el lugar de la divina providencia, y es cambiar la salvación de la que habla Santo Tomás por la redención social. Más allá de las buenas intenciones que dan por tener estos teólogos, pero han desnaturalizado gravemente la teología católica, gravemente. Ahora, es un tema para otro día, claramente, pero hay otros que dicen que la teología de la liberación no es que sea un error, sino que es una deliberada mala intención de infiltración y penetración. Inclusive el otro día un agente de la KGB en su memoria se adjudica, contaba la cantidad de dinero que la Unión Soviética infundía para forjar la penetración marxista en la iglesia. O sea, no fue una simple disidencia académica, sino que hubo una política de militancia. Sí, yo he leído eso que decía vos, Nicolás, y te digo, la verdad me sorprendió cuando leí eso, porque un poco yo lo sospechaba, ¿no? Uno siempre, tratando de seguir el espíritu de Santo Tomás, trata de pensar bien del otro, ¿no? Pero a veces no se puede, por más buena voluntad que uno tenga. Sí, es cierto, yo creo que ha sido una política deliberada de penetración en la iglesia, pero que ha contado también con apoyos de mucha gente de la iglesia, ¿no? Que está en esto, en una especie de cosa autodestructiva, ¿no? Sí, no ha sido inocente. Yo creo que ha habido, como en todos lados, gente muy bien intencionada, pero otros que han pretendido es valerse de la iglesia y de la enorme influencia que la iglesia tenía en los países hispanoamericanos para imponer el marxismo. Hay, un pensador tomista como Saccheri, sí, cuando escribe La Iglesia Clandestina, denuncia esto. Claro, denuncia exactamente. Así le fue. Y así le fue. Lo mataron. Sí, le costó la vida a Carlos. ¿Lo mataron? Sí. ¿Cuántos meses después que tu suegro de diferencia? ¿2 meses? 2 meses, exactamente, sí. 2 meses después. A mi suegro lo mataron en octubre y a Saccheri en diciembre. ¿El mismo grupo? Sí. Una fracción del ERP. Una fracción del ERP disidente, llamado Ejército 22 de agosto. ERP 22 de agosto. ERP 22 de agosto, sí. Que se atribuyó el asesinato de los dos. Por otra parte, había, unos días antes de la muerte de Yenta, estaba circulando en la Facultad de Derecho de la UBA un panfleto del ERP donde se contenía una lista de candidatos a eliminar. La lista la encabezaban Yenta y Saccheri, en ese orden. Primero Yenta, después Saccheri. ¿Y el tercero? Había otros más que no sé quiénes son, pero había ellos dos encabezaban la lista. Así que había, digamos, la lista estaba y se cumplió, ¿no? Ese es un tema aparte, porque tema aparte, sí. Cuando el ERP lanza un comunicado por la muerte de Saccheri, bueno, vos lo has leído 1000 veces,
Sí, sí. El comunicado tiene toda una connotación religiosa muy Sí, bien sí, escrita. sí, muy bien escrita. Por sí. alguien que sabía Alguien el que conoce. lenguaje católico, lo Sí, tenía sí. totalmente... Sí, ahí hay un cura apóstata o alguna cosa parecida, sí. Pues es que el hermano de Santucho era seminarista. Alguna vez se me ocurrió pensarlo, pero al ser una fracción disidente, Sí. no Bueno, cabe. Santucho venía de una familia tradicional católica de Santiago del Estero. Sí, Él es hijo. pero no creía, creo. No, que no. Firmenich sí. Firmenich siguió siendo católico hasta el día de hoy, dice que es católico a su manera, ¿no? Pero Santucho, no, Santucho era maoísta, castrista y maoísta sobre todo. Pero su origen es de una familia tradicional católica Sí, de Santiago Santiago del del Estero, sí. Bueno, estamos medio ya Ya sobre pasado el el final. Sí. Nos fuimos un poco de tema, Sí. pero esto está presagiando una nueva charla con Mario, me Yo parece. creo que sí. Tenemos que Bueno, charlar. encantadísimo dentro de lo que yo Pero pueda. escúchame, empezamos con Santo Tomás, terminamos con Santucho, terminemos con Santo Tomás. Vos conocés tantas citas de memoria. ¿Cuál es la cita que vos ahora la que más te gusta rememorar? Bueno, hay una cita muy linda de él que se atribuye al momento de su muerte, ¿no? Cuando él está por morir. Y dice, es una oración que le dirige a Dios, le dice que le da gracias a Dios por todo lo que Dios le dio, ¿no? Por todos los beneficios que ha recibido a lo largo de su vida. Y cuando recibe la comunión le dice, te recibo a ti, Señor, que eres mi Dios y mi Señor. En ti creo, a ti te he predicado, por ti he estudiado. Y si algo he escrito o dicho en contra de ti, lo dejo como no dicho y no escrito, ¿no? Me parece que esto señala de alguna manera la cualidad moral de un hombre que siempre pensó que lo que él enseñaba no venía de él, que venía de Dios, ¿no? Y que era, como dije antes, profundamente humilde, ¿no? En el momento de su muerte le agradece a Dios todo lo que Dios le ha dado, pone toda su obra a los pies de Dios, digamos, y dice, doy por no escrito y por no pensado aquello que se pudiera oponer a Dios, ¿no? Me parece que eso lo pinta de cuerpo entero a Santo Tomás. Y si querés, hay otra frase que tal vez pueda servir para los que no tienen fe, que esto también lo pinta. Dice que un día, esto está en la vida, lo pone Tocco, Guillermo Tocco, que es el biógrafo de él. Un día iba Santo Tomás caminando hacia París, acompañado por su fiel secretario Reginaldo de Piperno, ¿no? Entonces estaban viendo París, seguramente irían en un carromato o a lomo de mula, y le dice, mira maestro, qué hermosa ciudad es París, ¿no? Qué bella ciudad, dice. Sí, hermano, dice, pero daría todo París y mucho más por encontrar el manuscrito perdido de San Juan Crisóstomo. Eso lo pinta a San Tomás como un verdadero intelectual, ¿no? Es decir, un manuscrito que él venía buscando desesperadamente, con todo gusto daba todo el reino de París por ese manuscrito, ¿no? Una vez escuché una anécdota, que no sé si será cierta o no, que bueno, él el seminario lo tomaban para la mofa a sus pares. No, Sí, le tomaban el pelo. Y un día uno de los curas o seminaristas se asoma por la ventana y dice, estaban almorzando, hay una vaca volando. Ah, sí, sí. Entonces Santo Tomás se levanta y se asoma por la ventana para ver la vaca y todos se ríen a carcajadas. Y entonces él vuelve y dice, me parecía más factible, más o menos así, ver una vaca volando a que me mintiera un hermano de la congregación. Sí, sí, eso también está en la biografía de Tocco. Una respuesta... Tomista. Sí. Sí. Así que bueno, nos quedaríamos con estas dos frases, ¿no? La del momento de su muerte, como la de un hombre que no quiso ser original. Lo fue, ¿no? Pero no quiso ser original. Quiso ser fiel a lo que él
creía como lo supremo, que era Dios. Y después ese intelectual que es capaz de cambiar todo el oro del mundo por algo que haga a la tarea intelectual, ¿no? Claro. Y nos quedaríamos con esas dos cosas. Bueno, vamos terminando entonces, ya pasados de horario, y agradeciéndole a Mario infinitamente que se haya molestado venir acá No, por favor. a instruirnos un poco. El agradecido soy yo por esta invitación. No, un placer enorme, una cátedra. Tuvimos una cátedra gratuita, presencial, solamente para nosotros y para todos los que después van a escuchar el audio. Un lujo total. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos, los esperamos en el próximo capítulo de Iniciativa Privada. Así es, buenas noches.